al foro Populismo en América Latina y sus efectos nocivos para la democracia. Nos acompañan hoy en la mesa directiva el doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de la universidad, el doctor Alberto Schlesinger Vélez, decano de la Escuela de Economía, y el doctor Miguel Antonio Ceballos Arévalo, decano de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales. Intervención del doctor Rodrigo Noguera Calderón, rector magnífico de la universidad. La universidad este año conmemora los 30 años de existencia. Se creó en el año 84, se fundó en el año 84, con un proyecto académico elaborado por sus fundadores, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, mi padre. Proyecto académico basado ante todo, además de la enseñanza, con naturalmente la mejor excelencia académica de las técnicas propias de cada profesión, con un ingrediente adicional, que es la enseñanza y la formación de las personas en el conocimiento de la sociedad, en los principios que inspiran a nuestra sociedad, los valores en que se funda. Hoy pues cumplimos 30 años de haber iniciado labores en el año 84, y cada una de las escuelas de la universidad ha venido haciendo una serie de actos académicos. La semana de conmemoración de los 30 años será la semana de octubre, donde haremos otros actos de naturaleza académica. Este foro lo instituyó las dos escuelas, especialmente la Escuela de Economía y la Escuela de Política, frente al populismo en América Latina. Tiene que ver precisamente con todo lo que es la universidad. Nosotros a través de los foros venimos destacando y creando la discusión y abriendo los ojos sobre la problemática nacional e internacional. Sin duda uno de los problemas más graves con los que afronta América Latina es este tema del populismo, porque del populismo se ha adueñado ante todo la izquierda. América Latina está abocada a un proceso de populismo que tiene sus exponentes máximos en los países que ustedes conocen, a los cuales se va a referir en la unidad de economías, la economía venezolana y la argentina, de las cuales trataremos hoy. Pero además, el resto de los países de América Latina estamos, debido a varias circunstancias, frente a una amenaza real y efectiva, que es precisamente la posibilidad de llegar a esos temas. Hoy ese populismo se ha identificado con la izquierda, repito, y tiene unas características especiales. ¿Qué busca el populismo en América Latina? Primero, el autoritarismo, al cual se llega a través, en primer lugar, del caudillismo que proclaman nuestras constituciones. Ya me voy a referir a los sistemas presidenciales de América Latina. Pero ese autoritarismo se consigue a través de la apropiación de los órganos de las ramas del poder. Entonces, una vez el caudillo o quien haga sus veces logra entronizarse en el poder, va cooptando las demás ramas del poder, la rama legislativa y desde luego la rama judicial, y se va haciendo y va tomando todas las formas de lo que hemos denominado el autoritarismo, y se apropian de todas las formas sociales. Ese es un tema, desde luego, que es interesante analizar en otro foro, pero que sin duda alguna hace parte del populismo, de la forma como se llega a estos medios de acción estatal, y que ponen en tela de duda el sistema presidencial latinoamericano. Haremos un foro sobre el particular, que resultaría interesante, a ver cómo se obtiene a través de un sistema presidencial unos partidos políticos más fuertes, un sistema de balances, cómo interviene el Congreso, etcétera, etcétera, pero eso no sería otro foro. Tercero, intervención del doctor Alberto Schlesinger Vélez, decano de la Escuela de Economía. Muy buenos días. Mi intervención va a ser supremamente breve porque ya tendré la oportunidad con el doctor Ceballos, después de las presentaciones,
presentaciones que hagan nuestros ilustres conferencistas, de poder hacer algunos comentarios sobre las mismas. Básicamente agradecerles nuevamente a nombre de la universidad, especialmente de las dos escuelas, de la Escuela de Política y de la Escuela de Economía, de que podamos tener estos tres conferencistas de talla internacional que nos ilustren a todos los asistentes sobre un tema que, más que un tema académico, es un tema de realidad regional y realidad nacional, porque lo que estamos observando que está sucediendo en América Latina es realmente alarmante, y todo eso que está sucediendo de una forma u otra está bajo el paraguas de lo que se ha denominado ese populismo que está orientando los regímenes que actúan en muchos de nuestros países. Cuarto, evolución reciente, situación actual, efectos económicos y políticos y perspectiva regional del populismo en América Latina, a cargo del doctor Juan Carlos Cachanosos. Buenos días a todos y muchas gracias a la universidad por la invitación. A través es un honor poder estar aquí y feliz de que se hagan este tipo de jornadas sobre estos temas, porque efectivamente el populismo es un tema que vamos a ver si es para alarmarse tanto, pero sí para tratar de entender cómo se mueve. Estas reflexiones me parecen muy importantes. Yo lo que voy a tratar de hacer es poner un marco general de perspectiva de América Latina, pero también del mundo en gran parte. Tratar de poner algunas ideas. La lógica de esto es: hay un sistema político arriba, que es lo que tenemos que ver cómo interviene el populismo ahí. De ese sistema político se deriva un marco jurídico, leyes, que pueden ser más populistas o menos populistas, y de ese marco jurídico va la vida de los ciudadanos, entre las cuales se encuentra la economía. Pero la punta está arriba, que es lo que entendemos por democracia. Recordemos que, para ir bien a la historia, la diferencia entre la Revolución Francesa de 1789 y la inglesa de 1688, la Revolución Gloriosa, en ambos casos se reaccionó contra el poder del rey, pero en Inglaterra fue una reacción para ponerle límites al gobierno, mientras que en Francia terminó siendo que pasamos del despotismo de unos pocos, los reyes y los nobles, al despotismo de las mayorías, donde ya no se respetan los derechos de las minorías. La democracia, mal entendida, la ley se transforma en un robo. A través del Parlamento sacamos leyes, que es donde entra el populismo, para que uno les roben al otro. Y esta distinción, para ponerlo también en perspectiva, recuerden que en Grecia estaba, y Aristóteles había dicho: lo que distingue a una sociedad justa de una injusta es la ley, no el sistema de gobierno. Podemos tener sistemas de gobierno distintos, entre los cuales está la monarquía, la oligarquía, la politeia, que él llamaba, que era por los votos, que respetan la ley, o la monarquía degenera en tiranía, uno, pero hace lo que quiere. Acá tenemos un vecino cerca. El gobierno de pocos, que hace lo que quiere, o el gobierno de las mayorías, que hace lo que quiere. Todas estas ideas, si bien esto es Latinoamérica, recordemos que nada en el fondo viene de aquí, sino de Europa. Yo lo que quiero ver es cómo el populismo afecta a tres cosas. Una es la estabilidad monetaria y la inflación. De repente, en Argentina, Venezuela también, está siendo un ejemplo de altas tasas de inflación, producto de un sistema político que derivan leyes, que derivan consecuencias económicas. Equilibrio fiscal es otra condición importante. No se me ocurre una buena traducción, pero es el imperio de la ley, el respeto a la ley. Esta es la diferencia, es decir, los gobernantes no pueden hacer cualquier cosa. Es una ley, y ellos también están bajo
Los países que tienden a tener estabilidad monetaria, equilibrio fiscal y el respeto a la ley, esto es a la vida, a la propiedad, a la libertad de las personas, tienden a ser los más ricos. Ahora vamos a dentro de la democracia. Si no entendemos que la democracia es limitada, que el poder ejecutivo es limitado, que los legisladores están para controlar lo que el ejecutivo hace, no para sacar leyes. Las leyes las hacen las personas con contratos, no los legisladores. El legislador tiene que ver que no nos maten con impuestos, que no rompan la ley, tiene que controlar el ejecutivo. Pero cuando son la misma cosa, como mencionaba el rector, entonces el populismo acá en Latinoamérica se vuelve ilimitado, por eso el péndulo va mucho más. Entonces, ¿qué hace un político para ganar elecciones? Promete, hace promesas, tiene que captar votos. ¿Y estas promesas en qué consisten? En violar el rule of law. Si le prometo algo a un grupo, es porque otro va a pagar. Si prometo más gasto, es porque alguien va a pagar. Si le digo a alguien le voy a dar subsidios, es porque le voy a sacar a otro. Si a alguien le digo le voy a dar protección arancelaria, es porque otros van a pagar el costo de la protección arancelaria. Entonces, la dinámica es que para ganar elecciones, en una democracia donde no está entendido el límite de la ley, el rule of law, se hacen promesas que violan el tercer principio, el rule of law. Y la característica de Latinoamérica es que lo violamos a paso redoblado. Mientras que observen esto como movimiento en el mundo, esto es efecto del populismo. ¿Qué porcentaje del gasto público sobre el Producto Bruto en estos países no latinoamericanos? Porque en Latinoamérica ya sabemos. Pero observen, ¿no? Aún en Alemania, que es lo más conservador, como en 1870 era el 10% y actualmente está casi en el 50%. En Estados Unidos, del 7.3 al 32.4. Lo lamentable de esto es como un cáncer. Es decir, nos parece normal el 32%. Si resucitamos a alguien de 1870, se vuelve a la tumba. ¿De qué es esto del 30%? Reino Unido, del 9.4 al 43%. Bueno, verán, supongo, casos similares con Argentina, que en Latinoamérica no hace falta explicar mucho. ¿Qué es lo que mueve? No solamente a los políticos, sino a empresarios que quieren crédito barato, subsidios, los trabajadores, todo el mundo, como decía Bastiat, todo el mundo usa al Estado para sacar leyes para robarle al otro. Y esta es la dinámica. Hasta que no tengamos en claro, eso hay que ir a la profundidad de la filosofía aquí. ¿Qué es la regla? De decir, ningún gobierno puede violar esta regla. No es esto, la ley no la hace la mayoría, la ley está por encima de los hombres. Económicas del Banco Central de Venezuela, profesor de la Universidad Central de Venezuela y es analista económico. Doctor, por favor. Primero que todo quisiera dar las gracias a la Universidad Sergio Arboleda, su rector, su eminente rector, al amigo Schlesinger y a todos ustedes por la invitación y a los que están en este acto. Bueno, creo que la presentación anterior nos contextualizó sobre este fenómeno del populismo, que en el caso de Venezuela no es solamente populismo, es un poco más. Creo que el caso de Venezuela es un caso, la etapa superior del populismo, que es lo que vamos a llamar el petropopulismo. Yo creo que está bastante bien caracterizado lo que se conoce como petropopulismo en América Latina, y Venezuela ha tenido, yo diría que dos grandes experiencias en esta materia. Por lo menos hasta el año 74 no se puede hablar de populismo en Venezuela. Creo que esto comenzó en el año 1974, cuando los precios petroleros que estaban en $2 por barril,
producto de la guerra de Yom Kippur en el 73, amanecieron esos precios en $11 prácticamente de una semana para otra. Esto le dio al gobierno unos recursos infinitos prácticamente en la época, y estaba gobernando en ese momento Carlos Andrés Pérez, comenzó a gobernar, y yo creo que ahí se comenzó esa etapa de populismo en Venezuela. Ahora, para ser populista hay que tener que repartir. ¿Qué es lo que tenemos hoy? Lo que tenemos hoy son estas características de lo que llamamos el modelo retropopulista. Una expansión de la economía, lo que el gráfico que estaba anteriormente de los gastos públicos, Venezuela los pasa todos. O sea, el único que no pasa es a Suecia, pero tiene más gasto público con un porcentaje del PIB que cualquier otro país de los que estaban en esa tabla, menos que Suecia. 2. El petróleo. Quiero el petróleo, no quiero el petróleo como actividad económica, el petróleo como fuente de ingresos fiscales. 3. Política fiscal y monetaria sobreexpansiva, uso de los controles de precios, y otra característica, que esa sí no estoy seguro que esté en otros países, es la creación de nuevos grupos económicos surgidos a raíz de la distribución de la renta petrolera. El petróleo es la actividad económica más poderosa para mover una economía, mueve la construcción, la manufactura, pero no quiero es plata, más nada, para financiar ese gasto. Vean ustedes la composición: PDVSA, que producía 3 millones de barriles, y en 98 la está produciendo menos de 2 millones, y las otras empresas que producían antes 200.000 barriles, la están produciendo ¿cuánto? 1 millón. Producimos lo mismo, perdón, menos que antes, y la contribución ha variado. Que no le interesa el Estado productor de petróleo, quiere renta del petróleo para distribuir, renta, quiero dinero para distribuir, no me interesa la producción. El hombre más rico de Venezuela, que se llama Lorenzo Mendoza, el más rico y uno de los más ricos de América Latina, que tiene empresas aquí, Polar, etcétera, tiene que pasar por las arcas caudinas del gobierno para que le dé $2. Y eso es lo que quiero, porque el control de cambio es un mecanismo político, no es económico, es político. Vengan los ricos acá a pedirme los $2 para importar, pero no están quebrados. Control político del petroestado. El presupuesto de Venezuela son 3 presupuestos, no es uno, son 3. El de Venezuela, el de Cuba y el de los países petrocaribeños. 3 presupuestos que tenemos sobre el lomo de nosotros. Eso nos cuesta a nosotros 5.000 millones al año. 5.000 millones al año nos cuesta, pero son los votos en la OEA. El voto de las Granadinas y San Vicente de las Granadinas vale igual que el voto de los Estados Unidos. Venezuela no pierde una elección en la OEA, una no la pierde. Una no la pierde. Y gana además sobrado. Tiene más votos que los Estados Unidos y Canadá juntos. Venezuela. 6º punto. El populismo en América Latina, una aproximación al caso argentino a cargo del doctor Marcelo Elizondo. El doctor Marcelo Elizondo es MBA de la Universidad Politécnica de Madrid, director general de Desarrollo de Negocios Internacionales de Buenos Aires, Argentina, y consultor económico del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Doctor Marcelo. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, y antes de comenzar, quiero agradecer especialmente a la Universidad Sergio Arboleda, a las distintas autoridades de sus diversas escuelas por la convocatoria que tan gentilmente me han hecho para poder acompañarlos en esta jornada, y a la vez felicitarlos por la iniciativa. Como hemos visto en las intervenciones anteriores, esto del populismo es un tema más profundo, menos coyuntural de lo que creemos, y como me preguntaban en una entrevista antes de ingresar acá, ¿cuál es la principal raíz del populismo? Entiendo que el populismo no es solo un fenómeno político, sino que tiene que ver con valores predominantes en nuestras sociedades. Por lo tanto, abordar esta temática en el ámbito de la universidad tiene especial importancia. Y en primer lugar, como me gusta desde el punto de vista metodológico, quisiera partir de la base de definir qué es lo que entiendo por populismo, porque en realidad,
como hemos visto, el populismo tiene distintas variantes. Y me pareció algo ilustrativo acudir a esta definición de populismo, que en realidad es un decálogo de 10 cualidades del populismo que Enrique Krause, el escritor mexicano, en un artículo que publicó en el diario La Nación de Buenos Aires hace aproximadamente un año, describió, y que me parece que son muy ilustrativas, y además muy ilustrativas de lo que es el populismo en la Argentina. La Argentina ha tenido distintas etapas de populismo. La más exacerbada es la que tenemos en la última década, y es, como incluso se expresa en esta presentación un poco más adelante, en mi opinión, consecuencia de distintos factores. Uno de ellos, una situación de crisis política muy profunda que vivió la Argentina en el año 2001 y 2002, que motivó una salida hacia un liderazgo personalista, exacerbado y populista. A partir de ese momento, de la irrupción de los 3 periodos presidenciales de los presidentes Kirchner, ustedes saben que en Argentina en el año 2003 se eligió al presidente Néstor Kirchner, en el año 2007, los mandatos duran 4 años, el presidente Néstor Kirchner fue sucedido por su esposa Cristina Fernández de Kirchner. Quiero aclarar que su esposa era una dirigente política del Fuste y no fue sucedido Kirchner por su esposa por el solo hecho de que ella fuese su esposa. Y en este momento Cristina Fernández ha sido reelecta y está transcurriendo su 3er mandato. Por lo tanto, estamos en alrededor de 11 años de lo que llamamos kirchnerismo, que en mi opinión, si bien no es la primera experiencia populista en la Argentina, es la más exacerbada. Y buena parte de estas 10 cualidades del populismo que describe Krause están presentes en el populismo argentino. En primer lugar, la exaltación del líder carismático. Si ustedes van a Buenos Aires y ven las fotos teatralizadas, que si uno lo entiende muy bien de que está informándose a través de cartelería, puede pensar que estamos ante imágenes de promoción de una película. La exaltación del liderazgo es una cualidad central, a tal punto que desde que Néstor Kirchner asumió la presidencia hace 11 años hasta el día de la fecha, en la Argentina no había una sola reunión de gabinete de ministros. Los presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández tienen reuniones bilaterales con sus ministros, pero no conciben la posibilidad de una reunión de todo el gabinete de ministros en colectivo, porque la relación es radial. Lo que vale, el poder, está basado en el líder carismático. Voy a hacer desde la visión de la política, pero también de las relaciones internacionales. De verdad, muchas gracias a Juan Carlos, a Jorge y a Marcelo. Ha sido muy ilustrativa la presentación que cada uno de ustedes ha hecho y muy oportuna. Creo que Colombia, como lo dice Alberto Schlesinger, nuestro decano de Economía, está entrando en una etapa muy complicada donde los síntomas del populismo se están manifestando de una manera desafortunadamente cada vez más clara. Y eso responde a la filosofía por la cual convocamos desde la universidad este foro. Es precisamente de lo que se trata, de que todos reflexionemos desde la academia, que vale la pena llamar la atención sobre nosotros mismos. Se ha quedado muy corta en Colombia en analizar desde la perspectiva de las relaciones internacionales y de la influencia de esas relaciones internacionales sobre nuestro propio país, de reflexionar precisamente sobre este tipo de fenómenos. Parece que el vecindario a veces se nos olvida que existe, y creo que eso es un problema y un pecado de nuestra corta visión frente a las relaciones internacionales, porque siempre creemos que las relaciones internacionales no nos van a tocar y que no nos va a tocar lo que pasa en el vecindario cercano y no tan cercano. Desde ese punto de vista quiero comenzar con una reflexión desde el idioma. Si ustedes buscan, y ya todo el mundo tiene Google y lo puede hacer muy fácil, la palabra populismo no está en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. Y eso es muy importante porque lo que sí aparece en el diccionario es la palabra popularismo. Y creo que de lo que hemos venido hablando en estas presentaciones es popularismo. Y cuando uno mira el diccionario de la Real Academia Española,
y busca la palabra popularismo, dice lo siguiente: tendencia o afición a lo popular. Y creo que cuando uno mira las tres presentaciones que nos han hecho hoy, los líderes carismáticos, unos más que otros, que lideran los populismos en Latinoamérica, buscan eso, lo popular. Siempre están mirando qué es lo que más le gusta al pueblo, esa es la palabra, popular, viene de ahí, populus, para tomar las decisiones de gobierno, sacrificando, por supuesto, en principio, el Estado de Derecho. Hay bloques populistas, y ya que no lo mencionaron, yo aprovecho. Hay bloques populistas como el ALBA, hay bloques populistas muy fuertes como Mercosur y como UNASUR. Hay temas que son recientes pero muy poderosos. Desde el 2006 estamos empezando a escuchar una palabra, BRICS. Los BRICS, eso suena sofisticado. Los BRICS son un grupo de países: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esos BRICS se acaban de reunir hace menos de 2 semanas en Brasil y acaban de apoyar abiertamente eso, los países populistas. Los países que visitaron fueron Argentina, Venezuela, Cuba y, oígase bien, Nicaragua. Y por supuesto la sede de la conferencia fue Brasil, un tema para una futura conferencia, y es cómo Brasil ha contribuido también a la construcción y reconstrucción de muchos populismos en América Latina. Nos debemos eso, es la influencia de lo que fue el gobierno de Lula y ahora de la señora Rousseff en el populismo. Entonces no debemos perder de vista ese componente internacional y ese bloque de países que apoyan abiertamente a aquellos regímenes que están yendo hacia el populismo. Otro comentario que me parece muy relevante: los tres presentadores siempre hablaron de algo muy importante, y es, en el fondo, cómo el populismo implica quitarle algo a una parte de la sociedad. Cuando Juan Carlos hablaba de quitarle a unos para darle a otros, cuando Jorge hablaba de la distribución de la riqueza de manera arbitraria en Venezuela, y el modelo cuando Marcelo explica el tema de la desinstitucionalización en Argentina y cómo implica esto no realmente una visión democrática de la economía y una visión de construcción de país, sino una visión de deconstrucción democrática. Es un nuevo régimen y es una nueva aproximación, como decía Alberto Schlesinger con mucha sabiduría. Aquí ellos, los regímenes populistas, han llegado a través de elecciones constitucionales, pero no sueltan el poder, y esa es otra característica. Tienen una gran alianza con la gran empresa se enriquece más con el populista. Pues claro, ya ellos aprendieron que era mejor trabajar con el populismo que oponerse a él. Pero también vemos algo preocupante, y es la perpetuidad en el poder. Vemos modificaciones constitucionales en Venezuela, no van a dejar el poder, ¿cierto? Ya va el señor Correa en Ecuador hacia lo mismo, reelección indefinida, ni se diga el señor Evo Morales, y por supuesto Nicaragua en febrero de este año ya modificó la constitución para perpetuarse. ¿Qué pasa en Colombia? Ahorita estamos en la gran moda de eliminar la reelección, pero me pregunto qué va a pasar, y reflexionémoslo, en lo que llama Alberto, y todavía no entendemos qué va a ser el posconflicto. ¿Ustedes creen que la discusión sobre la reelección indefinida no va a volver en Colombia? Por supuesto que sí, y va a regresar si nosotros no hacemos reformas no basadas en lo popular, sino basadas en lo que necesita nuestro país para lograr una estabilidad democrática, cuando desafortunadamente los señores que ahorita están combatiendo ilegalmente al Estado a través de las armas y de la violación de todos los derechos humanos imaginables, las FARC, ¿cierto?, y el ELN, entonces comiencen a gobernar. Finalmente termino con la fuerza pública. Acá nos acompañan muchos representantes de la fuerza pública, y yo quiero hacer un homenaje a la fuerza pública acá, porque nuestra democracia no sería lo que es sin ustedes. Muchas gracias.
quiero terminar con esto porque uno ve en los rasgos de estos países un gran sacrificio de la fuerza pública. A veces, como en Venezuela, simplemente es parte del régimen de llevar a una Venezuela hacia un control absoluto de todo, con una presencia de las fuerzas militares empoderadas por el tema económico, y lo tengo que decir con tristeza también por el tema de la corrupción. Se ven en otros países fuerza pública controlada absolutamente por una legislación que tiende a hacer lo que mencionaba Alberto, y es bajar cada vez la capacidad de poder efectivo, de poder real de las fuerzas militares. Y otra situación en la que yo sé que quienes nos acompañan acá no van a poder opinar, pero para eso estamos los académicos, para poder decir lo que otros no pueden decir. Y esto lo digo a título personal, pero con toda la convicción. Creo que nuestra fuerza pública está sometida desafortunadamente a una justicia que no está siendo, vale la redundancia, justa, que está llevando a una politización de la visión y de la percepción que tenía Colombia de su fuerza pública. Es que ahora los malos son aquellos que luchan por la defensa de la democracia y por la unidad y la soberanía del Estado, y creo que eso es una equivocación muy grande. Pero además, la opinión, creo que estamos dando una batalla muy desigual, porque en el camino del unanimismo hemos sacrificado la buena percepción y el respeto que tenía la fuerza pública, y eso no es justo. Creo que el primer bloque de preguntas se refiere a, desde la visión del populismo en cada uno de sus países, ¿cómo creen ustedes que va a influir ese populismo, sí o no, en el contexto colombiano? ¿Puedo ir? Yo creo que el populismo en el resto de los países de Latinoamérica es tomado como ejemplo. De hecho, en nuestro país pasa. En nuestro país, como mencionó Marcelo, se tomó mucho de lo que hizo Venezuela, como, acá hay un ejemplo de lo que podemos hacer: subsidiar, comprar medios, etc. De manera que en el caso de Colombia, el principal peligro es que el gobernante tome como ejemplo lo que está pasando en otros países, lecciones, y que las adapte a cada país. A mí me da la impresión que sí, el presidente de Colombia es una persona, así se lo ve, de carácter fuerte, es decir, alguien que le gusta el mando. La siguiente es una pregunta que va con editorial de quien la lee. Es una pregunta sobre el tema del narcotráfico, y el editorial es el siguiente: hace unos años se pensaba que Colombia era el único país que tenía una influencia notoria y estructural del narcotráfico. Hemos venido superando ese aspecto, pero lo que no esperábamos era la influencia tan grande del narcotráfico en países como Argentina y como Venezuela. La pregunta es exactamente sobre eso: ¿qué influencia ha tenido la droga para alimentar los populismos en Argentina y en Venezuela? Porque en Venezuela, en general, los narcotraficantes no son populistas. ¿No son populistas? No son. O sea, allá como tiene Pablo Escobar, que repartía y hacía. Hay unos casos en unos pueblos del oriente, que soy yo, de la parte más oriental del país, donde hay unas fiestas patronales y los narcotraficantes cierran el pueblo y reparten whisky, cajas de whisky, pasapalos, bebidas, todo en 2 días. Pero no hay, de verdad no hay, tú no ves una especie de patronato del narcotráfico asociado a obras sociales. No, lo que se ve es lavado y blanqueo de capitales mucho. Y bueno, de algo que a mí como venezolano me cuesta muchísimo hablar, que es del problema de la Fuerza Armada. No, porque la gente habla de la Fuerza Armada, no es la Fuerza Armada, es elemento de la Fuerza Armada, no es la Fuerza Armada. Yo tengo un sobrino que es oficial, yo creo que pariente, y yo no puedo meterlo a él porque yo sé que pero no se puede generalizar. Pero en Venezuela
En Venezuela eso es menos visible de lo que uno cree. Yo no lo veo. O sea, no es algo que es tan evidente. Donde sí es más claro, pero yo en los estados, el Táchira y el Zulia. Ahí sí es mucho más claro. Porque utilizan la frontera como otra base para la exportación, pero no para lo más interno. Una pregunta que pasan a todos los presentadores, y es el tema del endeudamiento. ¿Cómo han utilizado los populismos en sus países el gran nivel de endeudamiento? La Argentina es un país particular en esto porque Argentina tuvo un proceso de endeudamiento entre los años 70 y fines de los 90 muy viciado, porque en realidad era endeudamiento para acceder a recursos para resolver problemas corrientes. Sobre todo en los 90 Argentina se endeudaba para financiar su déficit de presupuesto, porque como tenía un régimen de convertibilidad, tenía un déficit fiscal que no podía financiar por emisión, entonces lo financiaba por endeudamiento, y eso hizo crecer la deuda al punto que en el año 2001 declaró la cesación de pagos de la deuda pública. Primera cosa, el endeudamiento no es malo en sí mismo, al contrario, el dinero no es malo en sí mismo, depende de qué hacemos con él. Si uno se endeuda para mejorar la productividad o la competitividad de la economía, enhorabuena. En Argentina, desde los 70 hasta los 90 se financió básicamente para pagar cuentas, gastos corrientes. Luego hubo un muy mal manejo en el repudio de la deuda pública, con la crisis 2001-2002, una situación que era difícil de sostener, pero que debió haber sido manejada de otro modo. Repudió la deuda pública, hoy, 12 años después, todavía está con el mismo problema, y no pudo acceder a los mercados financieros internacionales por 12 años por haber manejado tan mal aquello. Solo Venezuela, que nos prestó algunos mangos, nos cobraron una tasa de interés bastante alta. Digo, vos que te quejas de los chinos. Y últimamente la verdad es que la Argentina ha reemplazado el financiamiento convencional en los mercados por un financiamiento intraestado, lo cual es bastante perverso, porque toma dinero prestado al Banco Central, toma dinero prestado de las cajas previsionales. Y es muy interesante porque en Argentina se habla de, bueno, esta deuda no va a ser exigible porque en total son propios organismos del Estado o paraestatales a los que les debemos, como si no haya que pagar alguna vez a los jubilados o si las personas no suframos la inflación cuando el Banco Central emite para financiar el Tesoro. No es equiparable el caso de Argentina con el de otros países que a lo mejor están endeudándose de una manera más convencional. Sí debo decir que Argentina se manejó muy mal y otra vez con posiciones de mucho cortoplacismo. De hecho, la vocación del gobierno argentino de regularizar situaciones de deuda en estado irregular recientemente, arregló con el Club de París una deuda que tenía, o ahora pretende resolver el problema con el juzgado del juez Griesa en Nueva York, simplemente es algo que el gobierno argentino hace porque quiere volver a conseguir dólares para resolver sus problemas cambiarios o fiscales. Por lo tanto, no sé si es bueno que lo logre. Pero ahí me parece que hay una conducta muy de corto plazo que no ha sido buena, pero que no es equivalente a lo que ha pasado en otros países.